El destape de Sara y Sandra. Qué agradable esa introducción. Estamos estrenando. Este ya es el ¡Qué segundo maravilla! Bienvenido, Guillermo, y buenas tardes. Bienvenido al Destape de Sara y Sandra. Yo creo que esta es la primera vez que nos acompañas, pero ya habíamos conversado en otros espacios. Sí. De todas maneras, te cuento, somos Sara y Sandra, dos tuiteras aficionadas, yo creo que lo sabes, escritoras, quizás también lo sabes, madres, y además Sandra es abuela, interesadas en la política. Y el Destape es un espacio de reflexión en el que buscamos reflexionar sobre los temas que se hacen virales en las redes sociales, pero a menudo se tratan de una forma ligera e incluso irresponsable. Entonces, aquí estamos ya listas para esta hora de reflexión contigo y le doy el paso a Sandra para que te salude y para que te explique cómo es la dinámica del programa. Bueno, pues Guillermo, bienvenido a nuestro programa. Es un placer tenerte. Queremos contarle pues a las personas que nos acompañan hoy en vivo y en directo y las que van a ver este programa en diferido, que Guillermo Pérez Flores es escritor, periodista, abogado, columnista de importantes medios nacionales e internacionales, que precisamente nos hace el honor de venir a visitarnos en este destape para conversar sobre uno de sus últimos artículos publicado en El País de España. Bueno, un placer tenerte, Guillermo, bienvenido. Sandra y Sara, primero que todo, el honor es mío, sinceramente. He tenido la posibilidad de ver unos dos programas y me ha encantado, así se lo dije a algunos amigos, y voy a enviarle un mensaje a Sandra de felicitaciones y bueno, aquí estamos, muy, muy contento y ojalá que esta conversación pues resulte de interés. Felicitaciones, no solo por el programa, sino por ese intro que hicieron. Me parece muy dinámico, muy, muy moderno, ligero, en fin, nada acartonado. Hay que intentar estar a la altura. De manera que felicitaciones. Muchas gracias, Guillermo. Pues Anita nos preguntaba ahorita que cómo es la dinámica del programa. Bueno, la dinámica del programa es que nosotros hacemos dos videitos muy cortos que son como introductorios para ambientarnos para la conversación. Entonces, no sé si quieras que arranquemos con el primero. Arranquemos, Hagámosle. perfecto. Bueno, vamos a ver. En teoría, el demos, el pueblo, es el corazón de la democracia. Es quien elige, decide, aprueba o rechaza. Es el sujeto colectivo que, a través del voto o la participación, gobierna. Pero, ¿qué ocurre cuando ese pueblo ya no es autónomo en su pensar ni libre en su decidir? ¿Qué pasa cuando las decisiones del demos están moldeadas por los intereses de unos pocos? Medios de comunicación concentrados, élites económicas, líderes religiosos o corporaciones digitales que fabrican consensos, siembran miedos o venden promesas vacías. Entonces, el demo se vuelve una ficción, un espejismo. Ya no es un pueblo que decide, sino un pueblo al que le hacen creer que decide. Y si el demos es una ilusión, ¿puede la democracia seguir llamándose así? Quizá estemos viviendo en sistemas que conservan las formas de la democracia, elecciones, campañas, instituciones, pero que han vaciado su contenido. Democracias de cartón con ciudadanos reducidos a consumidores de propaganda y emociones. La verdadera democracia exige un demos crítico, informado, deliberante, pero eso no es algo que se dé por defecto. Hay que construirlo, protegerlo y cultivarlo todos los días. De lo contrario, el poder no lo ejercerá el pueblo, sino quienes saben manipularlo.
Bueno, este era el segundo, así que voy a tener que improvisar, Sandra, pero no importa porque está Guillermo ahí. No lo veo. Parece que se salió. ¿Tú me escuchas, Sandra? Sí, yo te escucho perfecto. Ah, bueno, parece que Guillermo se desconectó, pero ya quizás se está conectando nuevamente. Bueno, Sí, entonces, de todas maneras podemos ir conversando sobre este video, Sarita. y también de pronto te voy a preguntar el título del artículo de Guillermo. ¿Lo tienes a la mano? Yo no lo recuerdo. Ahorita no lo tengo a la mano, o sea, como estoy en el celular, tendría que salir de acá para poderlo ver, pero efectivamente hace referencia al demos. Hace referencia al demos porque él se pregunta en el artículo si o empieza contando que con la Constitución de 1991 lo que pasó fue que se reivindicó la participación del pueblo, que es el demos. Ah, Guillermo, volviste. Sí. Ah, bueno, qué bien. Estábamos aquí comentando que este era el segundo video y que como lo pusimos de primero, entonces vamos a tener que improvisar, pero nosotras estamos preparadas para eso porque precisamente llamamos este programa El Destape, porque queríamos que fuera una cosa así que donde pudiera pasar lo que pasara. Entonces ya pasó que empezamos con este video. Yo le decía a Sandra que leyendo tu artículo, lo que yo entendí es que con la Constitución de 1991 lo que se hizo fue reivindicar la participación del pueblo, del demos, ¿no?, en la democracia. Pero a lo largo de los años que ha estado vigente esa Constitución, parece que han sucedido cosas que le han quitado al pueblo la oportunidad de participar. Y eso quizás es lo que, o por lo menos a mí me sonó mucho a lo que reclama también Petro, ¿no? Pero entonces yo pensaba, esa discusión la podemos tener ahorita o la podemos dejar para después del segundo video, pero en todo caso lo que yo pensé es en el problema. No sé si alcanzaste a ver el video. ¿Sí lo alcanzaste a ver? Sí, yo alcancé a ver el video, me gustó mucho y ahora ¿Lo les viste hago hasta un el final? comentario. No sé si fue al final porque hubo una interrupción, pero yo creo que casi todo. Es suficiente, bueno, está bien. Entonces, cuando yo leí el artículo, efectivamente, entonces te decía que tú hablabas de lo que pasó con la Constitución de 1991, lo que pasó después de la Constitución de 1991, que decía yo, que es lo que yo también siento que reclama Petro, ¿no? Y yo creo que tú respaldas ese reclamo, ¿no? De la falta de que se practique o se concrete o se ejecute esto de la democracia representativa. Pero lo que yo siento y mi preocupación es qué tanto o la legitimidad del pueblo si nos manipulan, ¿no? Y si el pueblo no es un pueblo crítico que realmente pueda participar de una forma legítima. Entonces, cuéntanos cuál es tu opinión sobre eso. Bueno, Sara, primero nuevamente felicitaciones, me gustó el video, por lo menos lo que alcancé a ver, y yo creo que sintetiza perfectamente la filosofía con que está escrito el artículo. En Colombia tuvimos en 1991 un momento bastante luminoso, esperanzador. Estábamos saliendo o intentando salir de una ola de narcoterrorismo, de muchas violencias, donde se asesinaban candidatos presidenciales, se exterminaba gente, donde era normal que los militares juzgaran a los civiles en consejos verbales de guerra. Y con un texto constitucional que recogía el espíritu de una época pues del siglo XIX, ¿no? La Constitución del 86 tenía un espíritu
en el que el poder venía de Dios. No olvidemos cómo decía, ¿no?, el preámbulo: en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. Eso para comenzar. Por otro lado, la soberanía. ¿Qué es la soberanía? El poder de decidir, el poder político. Y decía esa Constitución que residía en la nación. Es un ente abstracto que es muy difícil que se pueda coger con la mano, para decirlo de alguna manera. En un esquema férreamente centralista y con un modelo político basado en la democracia representativa, que aunque es muy elemental, pero recordémoslo para ilustrarle a la audiencia, en un modelo de democracia representativa que consiste en que a los ciudadanos se les invita a que nombren, designen unos representantes y se vayan para la casa, porque en ese momento quedan mandando son esos representantes que han sido elegidos. De hecho, y lo digo en el texto del artículo de Una democracia sin demos, la Constitución prohibía las juntas políticas de carácter permanente, populares, las juntas políticas populares. Todo eso en un esquema de una democracia recortada, donde parecía que había democracia porque había elecciones, pero realmente lo que había era prácticamente una dictadura disfrazada de democracia. Pues eso se terminó en el 91. Aquí se gobernaba con decretos de estado de sitio, y eso hacía que el Parlamento fuera eminentemente, me corrijo, no Parlamento, Congreso, fuera eminentemente decorativo. Los congresistas no hablaban de los temas importantes porque la mayoría de las leyes no las expedía el Congreso, sino las expedía el propio Ejecutivo, con base en facultades extraordinarias, con base en estado de sitio, etcétera, etcétera. Todo eso la constituyente del 91 quiso ponerle fin y dijo: no, aquí vamos a decir que la democracia reside en el pueblo. Consagró la soberanía popular. Vamos a decir que seguimos siendo una nación, un país, una república unitaria de corte centralista, pero con autonomía de las entidades territoriales. Y vamos a decir que se consagra también la democracia participativa, y no es que haya acabado con la representativa, pero sí le dijo: pero el pueblo elige, pero se reserva la potestad de participar en los asuntos de la vida política, económica, social y cultural de la nación. Entonces puso en un plano de igualdad, si se quiere, la democracia representativa y la democracia participativa. Y consagró unos mecanismos extraordinarios, muy interesantes todos, como el referendo, la consulta popular, el plebiscito, la iniciativa popular legislativa, la revocatoria del mandato, el cabildo abierto, bueno, todos estos instrumentos que, sin embargo, a lo largo de estos 34 años de vigencia, no se han podido prácticamente estrenar algunos de ellos. Por ejemplo, no hemos estrenado todavía la iniciativa legislativa. ¿Y saben por qué? Porque es que la norma que desarrolló exige que para que los ciudadanos puedan concurrir al Congreso de la República a presentar un proyecto de ley, les exige el 5% del censo electoral. Esto es reunir más o menos 1 millón de firmas. Entonces, ¿cómo vamos a reunir? Si nosotros tres quisiéramos presentar un proyecto en el Congreso, lo estudiamos, hacemos una tarea juiciosa, pues dedicarnos a conseguir 1 millón de firmas para poder ir al Congreso. Eso no se ha podido estrenar. Y miren ustedes otra cosa, la democracia participativa de la que estamos hablando, que consagró la revocatoria del mandato para alcaldes y gobernadores, pues casi no se ha podido estrenar tampoco. Solo dos alcaldes han sido revocados en 34 años. Y no es porque no hayamos tenido alcaldes malos o que la gente no haya querido revocar. Es que prácticamente es imposible revocarle el mandato a un alcalde. Para empezar, porque en el primer año no se puede y en el último tampoco. Solo quedan 2. Y en esos 2 son tantos los requisitos que se exigen, que hacen que a pesar de todos los intentos de revocatoria del mandato que se han dado,
pues no prosperan, no prosperan. Se han intentado muchísimas. Y así podría seguir enumerando una cantidad de figuras que no se han casi ni estrenado. La misma figura de la consulta popular, que solo se ha estrenado a nivel presidencial o a nivel nacional, me corrijo, a nivel nacional, no presidencial, a nivel nacional. En el caso de la consulta anticorrupción que promovieron en su momento Claudia López y Angélica Lozano, es la única que no ha pasado. De resto, las consultas populares de carácter municipal, que también lo cito en el artículo, que se dieron entre el 12 y el 18, donde en los municipios estaban viviendo la democracia y estaban convencidos de que efectivamente ellos eran los depositarios de la soberanía y cumpliendo todo un procedimiento que estaba consagrado en la ley 134 del 94, se intentaron y eso se frenó. Entonces, esto deja un poco vacío de contenido real el tema de la democracia de participación, la deja enunciada como retórica, pero en la práctica no se da. Y esa es mi queja principal. Sí, resulta muy interesante, Guillermo, precisamente cuando leíamos el artículo que notábamos esa inconformidad de la que tú nos estás hablando acerca de una democracia sin la participación del pueblo. Yo pensaba, a veces precisamente una de las debilidades grandes que tiene la democracia es que sea o que se seleccione el representante o quien va a gobernar a través del pueblo. Decía Winston Churchill, que yo creo que ya todos nos sabemos la frase, de que la democracia es el peor de los sistemas políticos, pero apenas, ¿cómo era que decía? Es el peor de los sistemas políticos, solamente superado por los demás, o sea, entre todos. ¿Perdón? El menos malo. O sea, que es el menos malo entre todos, exactamente. Pero el menos malo entre todos los demás. Porque precisamente, digamos, en países como el nuestro, y hacia allá quisiera dirigir mi pregunta, el hecho de darle el poder al pueblo muchas veces hace que sean muy manipulables los resultados electorales. ¿En qué sentido? En que somos un país que todavía seguimos repartiendo pobreza, y esa va a ser nuestra frase de este año, porque creo que es importante que empecemos a repartir toda esta riqueza maravillosa que tiene el país. Y en un país en estas condiciones, en donde la mayoría de las personas, el 56% de las personas están en la línea media de pobreza hacia abajo, pues obviamente los votos los pueden comprar allá en nuestra tierra, Guillermo, en el Tolima, Punta de Tamales y de Lechona, en Bogotá y en los llanos orientales, Texas, en la costa atlántica, las mochilas, los grandes digamos, que sacó a la luz Merlano, plata repartida de manera extraordinaria, con tarimas, con forma de P pagada por posibles contratistas en el futuro, una cantidad de corrupción alrededor de esas campañas electorales en las que el pueblo cae porque precisamente está en unas condiciones en que ese tamal, esa lechona, esa teja, esa plata que les dan les sirve y les sirve bastante. ¿Cómo hacemos entonces para poder tener una democracia participativa, representativa y adicionalmente en que las personas sean conscientes de que deben votar no por lo que les dan, sino por lo que representa o por lo que implica un mal voto? Mira una expresión que tú acabas de utilizar, Sandra, cuando dices, es que si le damos el poder al pueblo. No, es que el poder es del pueblo, el poder es de los ciudadanos. Lo que ha ocurrido, todo esto que estás diciendo, todos estos lunares, todas estas imperfecciones de la democracia colombiana, de la compra de votos, de el trasteo electoral, todas las imperfecciones que tiene nuestro sistema electoral y el sistema político, se explican precisamente por falta de democracia. No es un problema de que haya democracia, sino por todo lo contrario, por falta de democracia. Me explico un poco mejor. Fijémonos que casi no hay participación electoral. Colombia es uno de los países con menos tasa de participación electoral. ¿Y por qué es? Porque lo que se discute no tiene importancia para la gente. La gente no siente que a través del voto puede cambiar las cosas. Cuando discutamos cosas y
importantes, trascendentes, y las podamos cambiar, entonces de esa manera, a través del voto, la gente va a entender perfectamente que vender su voto es un pésimo negocio. Entonces, hay muchos ejemplos que podríamos traer a colación. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo local. En Ibagué, la capital del Tolima, me puse a hacer una investigación y existen 135 veedurías ciudadanas. Eso quiere decir que hay un interés de la ciudadanía en participar de los procesos de fiscalización. Pero lo que ocurre es que esas veedurías no tienen dientes, esas veedurías no las respeta nadie, no las acatan, no les entregan la información y tienen una gran debilidad. Entonces, la gente finalmente se cansa, la vencen por cansancio, la derrotan y por eso no cree en la democracia. Creo yo que es uno de los puntos claves para entender esto. La gente vende su voto porque no encuentra esa relación directa entre la potestad que tiene para decidir y entender que a través del voto puede cambiar las cosas. Entre otras cosas, porque reitero, por ejemplo, el sistema centralista hace que la gente vota, pero las decisiones las sigue tomando. Elegimos un alcalde en cualquier municipio, pero las decisiones las sigue tomando Bogotá. Ese alcalde, esa alcaldía no tiene recursos. Más de 650 alcaldías del país son de sexta categoría, no tienen recursos. Y así podríamos mostrar muchos otros casos. Me devuelvo, por ejemplo, al de las consultas populares. La facultad de ordenar el territorio es una facultad, una competencia del orden municipal. Sin embargo, la nación se la tomó y las decisiones que toman en los municipios no las respeta porque dijo, no, usted puede ordenar el suelo, pero no el subsuelo, lo cual eso es una falacia. Si tiene la competencia para ordenar el territorio, pues tiene la competencia para ordenar suelo y subsuelo. Y eso no se respetó en las consultas populares. Yo quiero hacer un par de anotaciones, Sandra, antes de pasar al segundo video. Lo primero es que en mi intervención anterior yo dije que la democracia representativa no se había concretado. Lo que quise decir es la democracia participativa. Sí, se entendió. A la que se supone que la Constitución de 1991 o la que se suponía que íbamos a empezar a ver. Entonces eso no pasó. Quería decir eso. Y lo otro que quería decir es, Sandra habla de que nos estamos repartiendo pobreza, y yo estoy de acuerdo, pero quizás, o no lo hemos discutido lo suficiente, quizás lo que no hemos discutido, y por lo tanto no sabemos si estamos de acuerdo o no, es por qué nos estamos repartiendo pobreza y no nos estamos repartiendo la riqueza que tiene este país. Y yo creo que es efectivamente porque hemos tenido unas élites políticas, económicas y sociales que han sido mezquinas, ¿no? Y pues cuesta trabajo llegar a esa riqueza, porque si uno es un campesino, no sé en dónde, en cualquier lugar de Colombia, y está cultivando un producto muy interesante en una tierra que es muy fértil, pues necesita tener los mecanismos para sacar ese producto a los mercados a los que haya que sacarlos, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre ponerle ese otro apellido a la cuestión de que nos estamos repartiendo la pobreza. Y creo que eso era lo que quería decir. Quizás también tú hablabas de que la gente efectivamente no está interesada en participar y vende su voto porque no siente que con su participación pueda hacer un cambio, pero entonces vendemos el voto y quienes compran ese voto
no permiten el acceso de la población, no pone sobre la mesa los temas. Por ejemplo, hoy estaban preguntando por Nicolás Petro. Ya yo no quiero hablar de Nicolás Petro, yo no quiero hablar de Álvaro Uribe, yo no quiero hablar de nada de esa gente, yo quiero hablar de cómo vamos a hacer en Colombia, y pienso que de pronto estamos en una coyuntura interesante para de repente hacer eso, cómo vamos a hacer en Colombia para que haya bienestar para todo el mundo. Hablemos de eso, qué es lo que hay que hacer, ¿no? En lugar de hablar de esas otras cosas que quizás no decidimos nosotros, en fin, porque es como un círculo vicioso, ¿no? Compran el voto los que llegan al poder para no hablar de los temas que son importantes, sino para distraernos ahí con otras cosas, y entonces seguimos vendiendo el voto porque no pensamos que tiene mucho sentido participar. Y bueno, eso quería decir, me lo pueden comentar después del próximo video quizás, Sandra.